Es para mí un placer compartir con ustedes hoy la palabra del Señor. Creo que venimos estudiando Segunda de Pedro. Si usted nos ha venido siguiendo, ¿verdad?, en las redes, ya vimos el libro de Primera de Pedro con la serie Firmes en la Fe, ¿verdad? Estamos ahora en el segundo libro. Iniciamos la semana pasada, ¿verdad? La pastora Charlene y la pastora Gaby estuvieron compartiendo los versos del 1 al 4 y hoy nos corresponde a nosotros ver los versos del 5 al 11. Entonces, si usted toma nota, saque ahí donde apuntar. Hay mucho para extraer hoy de la palabra del Señor, para aplicar a nuestra vida, para crecer y desarrollarnos en la fe. Así que vamos a iniciar de una vez para que nos dé tiempo. Dice la palabra en segunda de Pedro, del 1 del 5 al 11. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y se olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo. Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, que hables a nuestro entendimiento, que a la luz de tu palabra podamos cimentar nuestra fe, podamos crecer en ti, podamos desarrollar un conocimiento correcto de ti. Señor, bendigo esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vean, hoy tenemos bastantes versos por estudiar, así que intenté hacerlo en 2 bloques para que sea más sencillo. Entonces vamos a estudiar primero del verso 5 al 7 y después vamos a estudiar del verso 8 al 11. ¿Okay? Recordemos, importante, que el apóstol Pedro está escribiendo aquí para aquellos que ya habían sido salvos, para aquellas personas que ya habían creído en Jesucristo y ya tenían una fe en el Señor como su Salvador personal, ¿verdad? Entonces, él escribe en ese contexto. En los primeros versos que vamos a ver, que es del 5 al 7, se nos habla de esforzarnos al máximo para vivir una vida piadosa, para desarrollar una lista de cualidades o virtudes que son importantes aparte de nuestra fe, ¿verdad? Nosotros somos salvos únicamente por gracia y por fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y no por obras. Nada de lo que usted y yo hagamos nos puede hacer salvos, es pura gracia del Señor. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo, ok, aparte de ser salvos, ¿verdad?, si usted ya está en la fe, hay cosas que usted puede sumarle a su fe que dan valor y que hacen que crezcamos como cristianos. Y ese es el contexto del 5 al 7. Y del 8 al 11 vamos a ver cómo vivir una vida activa para el Señor, cómo nosotros tenemos la responsabilidad en nuestras manos y cómo tenemos que disponernos a vivir en esa dimensión de eternidad que nos estaba hablando el pasaje. Entonces, yo creo que los cristianos de verdad tenemos que esforzarnos por vivir en santidad. El Señor nos rescató, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros buscar la santidad, ¿verdad? Y eso es algo que se deposita a nivel personal. Ahora, hay un verso en segunda de Pedro 3, 13 y 14 que dice, pero nosotros, ¿qué dice en negrita? Esperamos, no está en negrita ya, está aquí, con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió, un mundo lleno de la justicia de Dios. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, ¿qué dice? Hagan todo lo posible para llevar una vida pacífica, pura e intachable a los ojos de Dios. ¿Verdad? Nosotros estamos aquí, nos congregamos semana a semana y buscamos al Señor semana a semana. ¿Por qué? Porque estamos esperando con anhelo su regreso. Estamos esperando que Él venga a llevarnos a vivir a su reino por una eternidad. Por eso nos congregamos, por eso es importante estar constantemente cerca del Señor. Pero Él dice, mientras eso sucede, ¿qué tenemos que hacer?
esforzarnos, tenemos que ponernos las pilas para vivir una vida pura e intachable e ir creciendo. Entonces, el primer verso de hoy, que es el verso 5, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. ¿Verdad? Como les decía, la salvación viene por fe, pero el apóstol nos está diciendo que a su fe agréguele excelencia moral. ¿Verdad? Y la excelencia moral es algo que nosotros deberíamos de vivir casi que de manera intrínseca como cristianos. Si somos seguidores de Cristo, nosotros deberíamos de conducirnos de una manera ejemplar. Deberíamos ser ejemplo para todos los que tenemos alrededor, y eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Nosotros deberíamos de demostrar integridad, deberíamos de demostrar pureza, una conducta que nadie puede decir nada de nosotros, ¿verdad? Porque hayamos actuado de una manera deshonesta, incorrecta, cuestionable, sino que sea más bien ejemplar. Ahora, yo creo que la gente del mundo incluso puede estar o puede llegar a estar en desacuerdo con nuestra fe, con nuestras creencias, pero si nuestra excelencia moral es ejemplar, nadie debería poder cuestionarnos eso, ¿verdad? Y nosotros deberíamos de ser ejemplo hasta sin hablar, y eso es lo que él está diciendo. ¿Qué pasa? Cuando se presenta una oportunidad, ¿verdad? De hacer algo deshonesto, de saltarme la fila, de colarme, de una mordidilla para que no me hagan un parte, de cualquier cosa que usted sabe en su corazón que no está del todo correcto, nosotros tenemos la responsabilidad de decir: hey, yo no voy a actuar así, ¿verdad? Yo voy a seguir el proceso correcto, yo voy a hacer lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque yo soy un ejemplo de Cristo y yo creo que Cristo no se comportaría así, ¿verdad? Entonces, nuestra excelencia moral tiene que ser ejemplar en todas las áreas. Y sabe que lo más importante y que yo rescato, que la excelencia moral se tiene que demostrar incluso cuando nadie nos está viendo. Cuando usted está solo y usted sabe que lo que está haciendo está incorrecto, ahí usted tiene la papa en la mano de decir: ¿voy a hacer lo correcto o no? ¿Verdad? Porque de nada vale ser súper ejemplares en lo público si no soy correspondiente en lo privado. Entonces, la excelencia moral aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, en el mismo verso dice: a la excelencia moral agréguele o con conocimiento, ¿verdad? Ahora, ¿qué tipo de conocimiento nos está hablando la palabra? No es empieza a estudiar cualquier tema y hagas un sábelo todo, ¿verdad? Lo que está diciendo es: agréguele a su fe el conocimiento de Dios, el conocimiento correcto de Dios que se obtiene mediante la profundidad en la revelación de la palabra, ¿verdad? De buscarlo a Él en la palabra. Y esa profundidad y ese conocimiento va a ayudarnos a nosotros a ir desarrollando una santidad mayor, para ir conduciéndonos de una mejor manera en la vida. Dice Colosenses 1, 9 y 10: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento. Hoy les voy a estar preguntando mucho lo que hay en negrita: pleno conocimiento de su voluntad, y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¿Para qué? Para que el conocimiento llegue, para que el conocimiento pueda bajarse y podamos comprenderlo. Entonces, la forma en la que viven siempre honrará y agradará al Señor. Excelencia moral y santidad. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Qué queremos como iglesia que suceda los domingos? Que conozcamos a Dios. Aquí para arriba, perdón, más fácil, conocer a Dios, ¿ok? Ahora, entre más conocemos a Dios, más vamos a querer honrarle y agradarle, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que se va a ir dando. Y sabe, yo creo que el cristiano maduro es alguien que desarrolla crecimiento. El ser un cristiano maduro implica crecimiento, ¿verdad? No es alguien que es estático, que se queda ahí. Y yo le quisiera preguntar, y hágase ahí, no me conteste, hágalo para adentro: ¿qué tanto ha crecido usted en el último año en el conocimiento del Señor? Hágase el examen. ¿Qué tanto hemos crecido en el conocimiento del Señor durante este año? ¿Sí? ¿De verdad he conocido más a Dios? ¿He ido un poco más profundo a Él? ¿O seguimos siendo el mismo que éramos hace
1, 2, 3 años, ¿verdad? Yo no sé si usted ve, tiene gente alrededor suyo que en otras áreas usted dice, yo tengo 10 años de conocer a esta persona y no lo he visto avanzar de donde está nunca, ¿verdad? Hay gente que está como estática. Y yo creo que nosotros a nivel tanto de la vida como de conocimiento del Señor tenemos que ir en constante crecimiento, siempre en constante crecimiento, y la palabra nos motiva a estar buscando más del Señor. Entonces vean, dice el verso 6, el conocimiento, ¿con qué? ¿Cómo cuesta? El control propio es, ¿cómo andamos con el control propio cada uno? Cuando tal vez usted va en el carro, ¿verdad? Y se le atraviesa a alguien y el control propio se salió por la ventana, ¿verdad? Cuando usted está en un semáforo que tiene 0,00000 segundos de haberse puesto en verde y a usted le tocaron el pito, así como un camión, ¿verdad? Y uno desea como bajarse, coger la llave de ranas y ahí se la dejo, ¿verdad? Uno pierde a veces el control propio, cuesta, ¿verdad? Ayer incluso iba con unos amigos en el carro, no sé si están, no le pedí permiso, pero lo voy a contar sin nombres. Y me dice, Dieguito, una pregunta, cuando usted maneja se convierte. Y yo dije, mi mente pandereta dijo, pues que yo me convertí a Cristo hace rato, pero, ¿verdad? Yo dije, fijo, no es eso lo que me está preguntando. Entonces yo dije, le digo, man, me convierto así como ¿en qué? O sea, como en un bicho feo, así, como que, no sé, digo cosas que no debo. Me dice, sí, como que usted no va a campo y ese tipo de cosas. Y yo, ¿y cómo te digo? ¿Me expongo o no me expongo, verdad? Y yo, a veces uno ¿verdad? Se puede convertir en ese tipo de situaciones. Y yo creo que el dominio propio es importante porque es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo hace poquito tuve la experiencia, creo que el pastor Dan se las contó, con el tema del parqueo y el pool, ¿verdad? Pero él les contó la versión de él. Claramente. Y usted quiere saber la mía, probablemente. Y si no la vio, vaya a buscar el video porque no me da tiempo contarla toda. La cosa es que aquí en la iglesia, en el cuerpo pastoral y algunos de los coordinadores de equipo, tenemos un rol que se llama coordinador. ¿Ok? La definición textual dice, es la persona encargada de abrir, cerrar, recoger, limpiar, contar, subir, bajar, meter todo en Planning Center, contar la oferta, meter las burras y resolver cualquier problema que interfiera con el buen funcionamiento de nuestra iglesia. O sea, soy la. ¿Ok? A mí me encanta, el día que yo me veo en Planning Center que digo coordinador, yo digo, Cristo se ha formado en mí, ¿ok? Ese día yo no coordinaba a mi esposa, pero como buen varón macho que se respeta, yo no iba a dejar que ella saliera a agarrarse, aunque después del resultado yo dije, mejor lo hubiera mandado a ella, tal vez lo hubiéramos logrado, ¿verdad? En lugar de haberme mandado a mí. La cosa es que yo salgo, ¿verdad? Nosotros procuramos siempre que la rampa esté libre y ese parqueo esté libre desde seguridad hasta las personas que ocupan bajarse con alguna silla de ruedas o algo. Nos parquea un carro ahí y yo dije, bueno, me bajo de tocar, me quito los audífonos, me voy para afuera, Señor Jesús, y yo siempre ando esta botella en la mano, ¿verdad? Entonces yo me voy con la botellilla ahí, mira, ¿cómo se llama usted? Fulanito, taca. Ya saben qué pasó un poco, ¿verdad? Empieza el, dime que te diré, que aquí yo, mire, usted sería tan amable, por favor. No, es que, mire que... Y yo, Señor Jesús, y yo nada más decía, Espíritu Santo, deme palabras, ¿verdad? De verdad no le miento, yo decía, Espíritu Santo, no me deje decir una tontera, no me deje decir una tontera. Esa era mi mitad derecha del cerebro, porque la izquierda decía, si pasa un carro muy cerca, yo me hago así y le empujo la ventana y se la rompo, ¿verdad? Con la botella. Y yo dije, Espíritu Santo, no me deje de así. Pero ahí viene la idea, y va, y viene, y sale mi madre por allá en la conversación un par de veces, ¿verdad? Yo decía que estará haciendo doña Gretel, no sé, pero bueno, salió mi pobre madre en la conversación. Al final, batalla perdida, ya ustedes saben la historia, ego mancillado, vengo para adentro, no logré nada, sigamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que extraigo de ahí? El control propio, vean, es tan difícil cuando usted está de verdad cara a cara. Aquí arriba es facilísimo hablar. Pero cuando cada uno de nosotros está en una situación donde usted dice, oiga, tengo todas las de la ley para arrancarle la cabeza al del frente, ¿verdad? Y uno tiene que pedirle al Espíritu Santo, ayúdeme a controlarme. Perdón, fui muy gráfico, ¿no? Ahí se me... Ok, entre más Espíritu Santo haya en nuestro interior, va a ser más fácil hacer disminuir nuestra naturaleza pecaminosa.
¿verdad? Yo creo que sin el Espíritu Santo nunca vamos a lograr dominarnos completamente nosotros como la palabra lo manda. Y hay un verso que está en Santiago 1:12 que dice, me fui para abajo, perdón, se me fue. El Espíritu Santo es el que nos va a hacer poder conducirnos y controlarnos cuando la situación sea difícil. ¿Ok? Entonces vea, si a usted le cuesta el dominio propio, si le cuesta dominarse, es porque nos falta Espíritu Santo, ¿verdad? Porque cuando el Espíritu Santo está en nosotros y permitamos que controle nuestra vida, el fruto del Espíritu Santo va a salir y se va a ver. ¿Ok? Ahora, seguimos. Dice 1 Pedro 1:6, el control propio, agréguele perseverancia. ¿Por qué la Biblia nos manda a perseverar? Porque en esta vida usted y yo vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener aflicciones, y Cristo nos lo dijo. Sí, la vida no va a ser color de rosas, no siempre va a ser cuesta abajo. Hay veces que la vida se pone cuesta arriba y bien cuesta arriba, ¿verdad? Y yo no sé si usted hoy tal vez está cuesta arriba en una situación, ¿verdad? Si hay una lucha, hay luchas financieras, hay luchas de salud, hay luchas de familia, hay luchas y problemas de trabajo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Que en la prueba se nos manda a perseverar, a mantenernos firmes en la fe, ¿verdad? Yo sé que suena obvio, pero a veces uno ve historias de gente que usted decía, oiga, es alguien en la fe, y cuando viene una lucha, como que echamos para atrás, ¿verdad? Como que retrocedemos. Y ahora hablaba con un hermano y me decía, hay momentos en el que uno tal vez se le baja la fe, pero yo tengo que lograr identificarme e ir a buscar al Señor y decirle, Señor, me siento débil, me siento que estoy flaqueando, pero necesito que usted me ayude y me levante, ¿verdad? Porque está bien que nos sintamos así, no es que vamos a estarla pasando horrible y usted va a estar brincando en una pata, ¿verdad? Porque no va a pasar, pero es decir, oye, yo me siento afligido, me siento cansado, pero como decía Oli ahora, ¿de quién vendrá mi socorro? ¿Verdad? Mi socorro viene del Señor. Él es el que nos levanta, Él es el que nos infunde fuerzas, Él es el que nos lleva, y la Biblia nos dice, persevere. Persevere es, hágale, camine, póngale, no afloje, ¿verdad? Aunque vaya despacio, pasito a pasito, no afloje, persevere. ¿Verdad? Yo creo que nosotros deberíamos de, como cristianos, afrontar las tribulaciones y los problemas con una actitud diferente a la gente del mundo, porque usted y yo tenemos a Cristo en el corazón, ¿verdad? Y si yo tengo a Cristo, lo tengo todo. Entonces, no significa que va a ser más fácil, no significa que tal vez voy a estar feliz, pero si yo tengo esperanza en aquel que me salvó, yo puedo afrontar la prueba por la que esté pasando. Y dice el verso 6, sí, vamos bien, hemos visto bastantes en el verso 6, la perseverancia con sumisión a Dios, ¿verdad? Para vivir en santidad, para poder estar en la bendición del Señor, tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo, ¿verdad? No se puede la una sin la otra, es necesaria someternos a Dios para poder resistir las pruebas, para poder resistir las tentaciones, para poder resistir aquello que nos quiere hacer caer de la fe en la que nosotros estamos. Y Santiago 4:1 dice, ¿qué dice el primero? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros, ¿verdad? Entonces, sometámonos a Dios y no aflojemos, ¿verdad? Y la prueba y la dificultad van a huir de nosotros, ¿verdad? Van a huir de nosotros. Ahora, verso 7 dice, la sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos, ¿sí? ¿Por qué creen que el apóstol Pedro dejó el amor para el final y no lo puso al principio? ¿Verdad? Yo creo que el amor es la virtud en la que se manifiesta completamente nuestra relación con Dios, ¿verdad? La manifestación de vivir la vida de Cristo en nosotros y de conducirnos en la plenitud del Espíritu Santo. O sea, el amor es todo, ¿verdad? Y Pablo lo ilustra en 1 Corintios 13 del 1 al 3. Aquí sí, todo lo que está en negrita, vea, piense que le están hablando a usted. Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios
y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero sí, no habría logrado nada. Sin amor hacia los demás, no somos nada. No vale nada lo que hagamos si no amamos a los demás, si no amamos a la gente que tenemos cerca, si no amamos a mi hermano que se está perdiendo y que yo necesito predicarle de Cristo para que se salve, ¿verdad? Usted puede darlo todo, puede traer diarios, puede ayudar económicamente, puede hacer todo, que si no es de corazón, en amor hacia los demás, no somos nada, ¿verdad? Y es lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, creo que por eso Jesús dijo, el segundo mandamiento es tan importante como el primero. Tienes que amar a Dios, pero tienes que amar al prójimo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ¿qué? Excelencia moral, conocimiento de Dios, control propio, perseverancia y sumisión a Dios, pero sobre todo, amor por los demás, ¿verdad? Entonces, el apóstol nos está diciendo, aparte de su fe en Cristo, procure trabajar en desarrollar estas virtudes, procure trabajar en que la obra de sus manos tenga valor en la eternidad. Ok, y vamos a pasar ahorita, vamos bien, sí, hasta al segundo bloque, que va a ser del 8 al 11. Dice el verso 8, cuanto más crezcan de esta manera, ¿de qué manera? En todas las virtudes que acabamos de ver. Entre más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo que les decía al principio, nuestra vida debería de tener como cristianos un patrón de crecimiento a la imagen de Cristo. Cada día yo debería ser un poquito, digámoslo, más grande que ayer en mi crecimiento, ¿sí? La práctica de esas virtudes en nuestra vida es lo que nos va a ir ayudando a desarrollar esto y a ser más productivos y a llevar fruto, ¿verdad? Yo creo que la Reina Valera habla del verso diciendo, si estas virtudes están en nosotros de manera abundante, no nos dejarán estar ociosos y sin fruto, ¿verdad? Yo creo que el cristiano es alguien que tiene que marcar la diferencia con lo que hace, con lo que aporta, con lo que suma, ¿verdad? Y Jesús lo ejemplifica en Juan. Él dice que Dios corta de mí toda rama que no produce fruto, pero poda todas las ramas que sí dan fruto. ¿Para qué? Para que puedan llevar más. Nosotros escogemos si queremos ser una rama que se corta porque no lleva fruto, o usted dice, no, yo quiero que me poden para poder llevar más fruto en mi vida, para ser más productivo, para que yo pueda ser más útil al ministerio de Dios en este mundo. Dice el verso 9, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. ¿Y sabe qué es lo que a mí más me llama la atención aquí? Que dice, los que no llegan a desarrollarse, ¿verdad? Quiere decir que hay gente que fue salva, que ha creído en Cristo, ¿verdad? Que tiene la fe en Él, pero que se niega a desarrollarse, se niega a crecer, se niega a avanzar, se niega a vivir estas virtudes, ¿verdad? Y hay gente que queda, como les dije al principio, en lo mismo, año tras año, y no buscan desarrollarse. ¿Y qué está diciendo aquí? Que el que vive una vida que es indiferente a la práctica de las virtudes y afirma conocer al Señor, en realidad dice que es alguien que es corto de vista, que es como si fuera un ciego, ¿verdad? Es casi como si se estuviera engañando a sí mismo, ¿verdad? Porque se está quedando en lo mínimo, ¿verdad? Y cuando nosotros fuimos salvados y fuimos perdonados y se nos entregó una nueva vida, ¿fue para qué? Para vivirla en plenitud, ¿verdad? Cristo pagó por nosotros un alto precio para entregarnos una nueva vida, para que la vivamos a plenitud, para que la vivamos completa y para que la aprovechemos, ¿verdad? Pero hay algunos que ¿qué? Que se niegan a desarrollarse, que se quedan en lo mínimo, ¿verdad? Y eso hace casi olvidar en la mente lo que Dios hizo por ellos, ¿verdad? Simplemente vivir la vida estando ahí estático. ¿Vamos bien?
Súper. Con amor le dijo. Vamos al verso 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Verdad? Los cristianos tenemos que procurar mantenernos en la elección que hicimos por el Señor. Que nuestra elección sea firme y que nuestra salvación sea segura en nuestro corazón. ¿Verdad? Y el crecimiento en las virtudes va a infundir en nosotros esa confianza de que Dios realmente nos llamó, de que Dios realmente nos eligió para salvación. Y como les decía al principio, nadie puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Ninguno de nosotros puede hacer nada, porque la salvación es total y completamente de Dios y se sustenta en la gracia y se recibe por fe. ¿Verdad? ¿Y Dios qué es lo que hace? Dios hace una invitación. Dios hace una invitación a todo el mundo. ¿Verdad? ¿A qué? A creer con fe en el Señor Jesucristo. A creer con fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, que fue suficiente para pagar por sus pecados, para pagar por sus dolores, para pagar por sus enfermedades, para pagar por sus luchas, para pagar por aquello con lo que me cuesta. ¿Verdad? ¿Y para qué? Para darnos un regalo que es la vida eterna junto a Él en su reino celestial. Pero es una invitación. Cristo no fuerza a nadie, y yo no sé si tal vez hoy usted nos acompaña por primera vez, ¿verdad? Y hay una invitación que el Señor hace y es: ¿quieres creer en Cristo? ¿Quieres entregarle tu vida a Cristo? ¿Verdad? No promete que va a ser fácil, ya lo vimos, van a haber cuesta arribas, pero la invitación está y cada uno decide si acepta o rechaza la invitación que el Señor hace. ¿Verdad? Si rechazamos esa invitación, significa la eterna perdición separados del Señor. Pero si aceptamos, significa la vida eterna con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Verdad? Y esa es nuestra esperanza segura que tenemos en Él. ¿Verdad? Y si usted tiene una esperanza segura, alégrese, porque usted sabe que algún día nos vamos a encontrar allá arriba con el Señor. Pero sabe, tenemos que esforzarnos para que nuestra elección sea firme. ¿Verdad? Si nos esforzamos, dice la palabra que no vamos a caer. ¿En qué sentido? No significa que yo no voy a pecar, no significa que no voy a meter la pata de vez en cuando, que algo va a pasar que me va a sacar de mis cabales, ¿verdad? Sino que significa que si me esfuerzo por buscar la santidad y por vivir la virtud del Señor, mi decisión que yo tomé por Él va a estar firme y yo voy a tener seguridad de salvación y nada me va a poder mover de ahí, sin importar lo que venga. Y llegamos al verso 11, que es la promesa, y dice: entonces Dios les dará, ¿qué nos va a dar? Un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe? Y eso es una buena noticia, eso es una promesa. Si hacemos todo lo que venimos viendo, vamos a tener un gran recibimiento. Aquellos que practican estas cualidades y estas virtudes, vamos a tener un gran recibimiento cuando lleguemos al cielo. ¿Verdad? Gracias a que hemos creído en el Señor, a que Él nos ha liberado, a que Él nos ha regalado la vida eterna. Y como cristianos tenemos que vivir de acuerdo al llamamiento que se nos hizo, ¿verdad? A mantenernos firmes, a que podamos alcanzar aquello para lo que fuimos llamados. Y sabe, cuando yo llegue al cielo, yo quiero que a mí me reciban con un gran recibimiento, ¿verdad? Porque a mí me da a entender que hay un recibimiento y hay un gran recibimiento, ¿verdad? Y yo quiero tener un gran recibimiento cuando llegue al cielo, ¿verdad? Y que Cristo me pueda decir: oiga, bien hecho, por lo menos, ¿verdad? Y la pulsió, pero bien hecho, ¿verdad? Y tener un gran recibimiento cuando lleguemos allá. Y sabe, algún día, cuando ese día venga, todos vamos a estar al frente del Señor y nos va a tocar estar delante del Señor. Dice Romanos y 2 Corintios que nos va a tocar rendir cuentas delante de Él, y nos va a tocar traer ¿qué? La obra de nuestras manos. ¿Qué hicimos en este mundo y cómo vivimos estas virtudes? Y dice la palabra que nuestra obra
va a ser probada por el fuego, ¿verdad? Que el oro, la plata y las joyas se van a mantener, pero la madera, el heno y la hojarasca se van a consumir. Y dice 1 Corintios 13, del 13 al 15: pero el día del juicio el fuego revelará, y póngase usted que están hablando de cada uno de nosotros, con la obra de nuestro trabajo en las manos, y usted está delante del Señor trayendo todo lo que vivió en esta tierra. Dice, pero el día del juicio el fuego revelará la clase de obra que cada constructor, que cada uno de nosotros ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene valor. Si la obra permanece, ese constructor, ¿qué? Recibirá una gran recompensa, recibirá un gran recibimiento si no es consumida por el fuego. Pero dice, pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, ¿sí? Va a ser salvo, va a lograr llegar, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. ¿Cómo? Por la mínima, dejando los pelos en el alambre. O sea, se me quema la barba ahí en la pasada a mí. Chamuscado va a llegar, ¿verdad? Por la mínima. Pero si la obra de nuestras manos no se consume, nos prometen un gran recibimiento, ¿verdad? Y el pasaje nos motiva a que nuestra obra tenga valor en la eternidad. Para cerrar, me gustaría hacerle un par de preguntas para que se lleve y medite. ¿Cómo quiere usted ser recibido cuando llegue al cielo? ¿Con un gran recibimiento o apenas escapando del fuego? Por la mínima, ¿verdad? Está en la mano de cada uno de nosotros escoger cómo nos van a recibir. Sí, esforcémonos por vivir una vida llena de virtudes, por llevar fruto del Señor en nuestra vida, y que nuestra certeza de salvación sea firme. De verdad que el Señor nos ayude a serle fiel, nos ayude a desarrollarnos, nos ayude a quitarnos la pereza, nos ayude a ir más profundo en Él, a buscarle cada día. Sabe, cada día hay algo nuevo en Dios, hay algo donde yo no he ido, hay un lugar en Él donde yo no he ido, hay algo de Él que yo no conozco, hay algo de Él que yo necesito ir ahí. Y depende de nosotros, porque al final nuestra fe basta, pero lo que yo pueda agregarle va a ayudar a la obra que yo le voy a presentar a Él. Y yo quiero presentarle a Él mi mejor obra, ¿verdad? Porque Él dio lo mejor por mí, por salvarme, pagó por mí, pagó por usted. Y es, creo, lo mínimo que yo puedo hacer por Él, porque yo no puedo hacer nada de todas formas.